Bestias. Tal vez esta es una de las características por las cuales es conocido el libro de Apocalipsis. ¿Qué significan las mismas? ¿Qué mensaje estaba tratando de darnos el vidente de Patmos a través de estas figuras grotescas? Quédate con nosotros en este programa de evidencias para investigar más profundamente acerca del Apocalipsis, las bestias y el tiempo del fin. Qué bueno tenerles nuevamente en este programa de evidencias, continuando con esta serie acerca de la profecía. Hemos estudiado el libro de Daniel a cabalidad y nos hemos introducido al libro de Apocalipsis. Hemos analizado cómo Dios ha podido demostrar su presencia, su cuidado, su mano a través de la historia. Y ahora nos enfrentamos a un capítulo complicado. En el capítulo 13 se identifican bestias de unas características singulares. Les pido que me acompañen al capítulo 13, versículo 1. Y podemos leer: Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenían 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Vemos la relación de esta bestia con las bestias que tenemos en el libro de Daniel. En la misma tenemos características de las bestias anteriores. ¿Cómo la podemos identificar en la historia? Apocalipsis 13 presenta una bestia, un animal, una bestia. En los libros proféticos de la Biblia, las bestias siempre representan poderes. Un poder político, un poder religioso, pero nunca una persona. Este es un concepto que viene desde Daniel 7:23, donde allí mismo se explica que las bestias representan reinos y poderes. Entonces, al ver esta bestia, vemos que se trata de un poder político o un poder religioso. De esa manera vemos que esta bestia, dice Apocalipsis 13:1, dice que surge del mar. ¿Qué es lo que esto significa? Usando la Biblia para responder a esta pregunta, vemos en Apocalipsis 17 que nos dice que las aguas representan locales que son muy poblados. Entonces tenemos que imaginarnos en qué parte de la Tierra, en qué continente, en qué países para el siglo I y II eran altamente poblados. Obviamente no sería en el continente americano, y sí podríamos referirnos a Europa y a los países donde dominaba el Imperio Romano. Apocalipsis sigue describiendo que esta bestia tiene 10 cuernos. Y en el versículo 2 complementa diciendo que era semejante a un leopardo, a un oso y a un león. Esta descripción de leopardo, oso, león y 10 cuernos es la misma descripción que encontramos en Daniel 7, donde se presentan los imperios mundiales. Y 10 cuernos solo encontramos en el cuarto animal de esa profecía. Por esa razón, podemos concluir que esta nueva bestia es la misma que la cuarta bestia de Daniel 7. En el versículo 5 se nos presenta ahora que esta bestia, este animal, este reino, este poder, ahora habla blasfemias. Tal vez podamos interpretar hoy que blasfemias sería hablar mal, hablar contra Dios, pero en la Biblia es diferente. Cuando la Biblia menciona blasfemia, por ejemplo en los Evangelios, Jesús fue acusado de blasfemia y él nunca habló mal de Dios. Entonces, ¿por qué fue acusado de blasfemia? Justamente porque en varias ocasiones él se presentó en el lugar de Dios. El Padre y yo somos uno. Al decir esto, los judíos dijeron, blasfemia, porque se puso en el lugar de Dios. Cuando él dijo que era el Hijo de Dios, también lo acusaron de blasfemia. Porque él, siendo ser humano, estaba diciendo que era un ser divino.
De esa forma, en el contexto bíblico, la palabra blasfemia está relacionada al contexto religioso, donde uno se pone en el lugar divino, no lo siendo. Ahora entendemos que esta bestia que surge del mar profiere blasfemias, entonces es un poder religioso que se pone en el lugar de Dios, lo que es una característica bien importante para poder identificarlo. En el versículo 7, la Biblia sigue describiendo de que este poder también hace guerra contra los santos. O sea que es un poder perseguidor, es un poder que tiene una política religiosa y que persigue a aquellos que no están de acuerdo con esta política que ellos defienden. Y en el versículo 8, Apocalipsis 13 nos presenta que este poder religioso sería un poder mundialmente reconocido como una legítima autoridad religiosa. Como siendo una legítima autoridad religiosa. Pero entonces, al analizar esta bestia, que aparentemente tiene partes de tantas otras, ¿cómo la podemos relacionar con el cuerno pequeño que también se encuentra en el libro de Daniel? En Daniel capítulo 7 se nos presenta un cuerno pequeño que sale de esta cuarta bestia y comienza a hablar blasfemias contra Dios, que es justamente el mismo trabajo que hace la bestia que sale del mar, presentada en Apocalipsis 13. Tiene nombre de blasfemia en su frente, blasfemia contra Dios y persigue a su pueblo. Esta bestia que sale del mar es la misma bestia de Daniel capítulo 7 y el cuerno pequeño. Entonces, si podemos identificar la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel y el cuerno pequeño, también podemos descubrir quién es la bestia de Daniel capítulo 13. El Imperio Romano tuvo varios periodos y realmente es una historia fabulosa. Ya el libro de Apocalipsis y la visión principal que se encuentra en Apocalipsis 12, 13 y 14 comienza en el tiempo histórico del profeta, y eso está en Apocalipsis 12. Allí vemos a un dragón, quien quiere destruir el hijo de la mujer. Este hijo, obviamente, podemos identificar como Jesucristo. Entonces aquí tenemos un marco histórico. El dragón trata de destruir al niño, que representa las experiencias del primer siglo, donde Satanás, que es el dragón, trabaja ahora por medio del Imperio Romano para destruir el ministerio de Cristo. Y vemos que son los romanos quienes crucifican a Cristo. Vemos cómo por medio de las obras del dragón se representan estos acontecimientos. Ahora ya cuando vamos al capítulo 13, ya ahora en Apocalipsis 13, vemos cómo este poder va progresando. Y ahora vemos que el dragón, quien representa a Satanás, pero también el imperio romano pagano, ahora le da su poder, su autoridad y su asiento a esta bestia que surge del mar. Si nuevamente analizamos la historia, vemos que no es muy difícil de interpretar a qué esto se refiere. Cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, en los años 300, con Constantino, algo muy interesante sucedió. Constantino decidió llevar la capital del imperio a lo que hoy conocemos como Istambul, de Roma a Constantinopla, que hoy es la ciudad de Istambul. Entonces él se llevó la capital política a este local, y esto dejó un vacío de poder en la ciudad de Roma. Entonces, con el pasar de los años, y esto fue un proceso lento que llevó bastante tiempo, el obispo de Roma empezó a ejercer poderes políticos en esta ciudad, poderes que en la época eran ejercidos por el emperador, por el líder político, con el afán de nuevamente traer esa gloria a Roma, defendiendo la ciudad de las invasiones de los bárbaros. Y con el pasar del tiempo, vemos que allí mismo en Roma, donde se establece la sede del poder cristiano medieval, que hoy es conocido como Vaticano. Por eso vemos que es muy interesante la mención de que el dragón le da el asiento a esta bestia y desde allí ejerza su autoridad. Y este es uno de los puntos principales que nos ayuda a identificar al liderazgo de la iglesia medieval, al sistema papal, como esta bestia que surge del mar en la ciudad de Roma durante la Edad Media. El vidente de Patmos, Juan, no introduce simplemente visiones nuevas.
él recapitula lo que habíamos entendido en el libro de Daniel. Esa bestia que sale del mar tiene poderes que ya nosotros hemos conocido, características que nosotros ya hemos identificado. Pero no se queda con esa bestia. Ahora vemos que otra bestia emerge. ¿Cuál es la misma? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. De regreso a este tu programa de Evidencias. Gracias por los comentarios que has hecho a través de Facebook. Y también los que han pedido estudios bíblicos, les estamos enviando los mismos. Estamos en esta serie de evidencias sobre profecía. Y ya hemos introducido a la primera bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Una bestia grotesca que tiene características de diferentes bestias que se aluden en el libro de Daniel. Pero, ¿qué poder tenía esta bestia? ¿Y por cuánto tiempo lo ejercería? Existen varios textos en la Biblia que nos presentan esta bestia que surge del mar y el cuerno pequeño ejercerían su poder. Y en Apocalipsis 13, versículo 5, se nos dice que este poder, esta autoridad, ejercería su dominio durante 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Cuando analizamos esto dentro del contexto profético, vemos que este periodo representa 1260 días, o sea, 1260 años. Entonces, este es un periodo de tiempo enfatizado en más de una ocasión, presentando que este poder antagónico a Cristo ejercería su dominio por 1260 años. Y ahora Apocalipsis 13 presenta este mismo periodo, pero ahora como 42 meses. En Apocalipsis 11:2 se refiere a este mismo periodo de tiempo, pero como 1260 días, que es lo mismo. Ya cuando vamos a Daniel y vemos las obras del cuerno pequeño, vemos en Daniel 7:25 que este mismo poder ejercería su autoridad durante un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. En Daniel capítulo 4 se nos explica que un tiempo es equivalente a un año. Entonces, un tiempo, un año, tiempos, 2 años y más la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, que es equivalente a 1260 días o 42 meses. En Daniel 7:25 dice: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Cuando analizamos la historia, ¿cuál es el poder que durante un tiempo, tiempos y mitad de tiempo, o sea, durante 1260 días proféticos, durante 1260 años, cuál fue el poder que ejerció autoridad, que también se colocó en el lugar del Altísimo, persiguió a los santos, persiguió a aquellos que defendían la Biblia y que cambió los tiempos y la ley de Dios? Cuando analizamos esto, solo encontramos un poder que cumple todas estas características, que es la Iglesia Cristiana Romana que surgió durante la Edad Media. Entonces, cuando observamos hoy lo que es el liderazgo de la Iglesia Católica, no a sus miembros, pero sí a sus líderes, vemos que ese es el poder que durante toda su historia ha cumplido lo que presenta Apocalipsis 13. Según el libro de Apocalipsis, esta bestia ejercería su poder por un tiempo en específico. Acompáñeme en Apocalipsis 13. El versículo 5 lee: «Y a la bestia le fue dada una boca para que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses». Esta bestia es herida y más adelante lo vamos a entender, herida de muerte. ¿Por cuánto tiempo estuvo ejerciendo? Ya lo hemos visto, su poder. Pero ¿cuál fue entonces la herida? ¿Qué evento marcó esta herida tan valiente hacia la bestia? Dice el texto que esta bestia iba a recibir una herida de muerte según el versículo 3 del capítulo 13. Esto indica que la bestia rige por un periodo, pero vuelve a continuar.
podríamos entonces así decir que cuando terminan los 1260 días o 42 meses, entonces la bestia iba a recibir su herida de muerte y iba a resucitar. Y ahí tenemos hasta una parodia de Jesús, donde Jesús muere y resucita. Y vemos que esta bestia recibe el poder del dragón. Apocalipsis capítulo 13:1 dice esto, y asimismo en la Apocalipsis se describe que Jesús recibe también el poder del Padre, muere y resucita. Así que vemos a esta bestia entonces haciéndole una parodia a Jesús, un contraste. Y el período entonces, cuando esta bestia termina su poder, los 1260 días, fue en el año 1798, cuando por fin el poder que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, que fue en ese momento justamente otro poder religioso, la Iglesia Católica, que hoy en día es recordada como el período oscuro de la Iglesia, donde a todo el mundo nos da hasta asco recordar lo que pasó durante ese tiempo, incluyendo a la misma Iglesia Católica. Reconoce estas grandes cosas bárbaras que ellos hicieron, y el mismo Papa II, cuando estaba vivo, pidió perdón por todas esas cosas malas que ellos hicieron durante este periodo. Y en el año 1798 estaba celebrando el Papa Pío VI, un año más de sus aniversarios como Papa. El general Louis Berthier, mandado por en ese momento el comandante o el jefe de Francia, Napoleón Bonaparte, Louis Berthier fue allí a la basílica o a la capilla de Sistina, y mientras estaba en su inauguración, en su celebración, tomó al Papa Pío VI en exilio y se lo llevó. Había pasado esto anteriormente, muchos papas habían sido quitados de su puesto, pero nunca habían sido quitados con el sentido de eliminar el sistema papal. Una vez que Napoleón, a través de Louis Berthier, hizo esto, mandó a quemar todas las Biblias y mandó en un sentido a eliminar el cristianismo, porque él entendió, basado en muchas filosofías que ya habían venido, como Karl Marx, que la religión era el opio de la sociedad. Bonaparte entendía que mantener la religión iba a ser algo negativo para el avance de la sociedad, y en ese sentido la idea de quitar al Papa no era quitar a era quitar completamente el sistema. De manera que en ese momento la Iglesia Católica recibió una herida de muerte, porque como sistema dejó de existir. Pero el mismo hecho de que la Iglesia Católica no desapareció indica de que algo iba a pasar para que tomara más poder. La identidad de esta bestia es reforzada por lo que aprendimos del libro de Daniel. Como puedes reconocer, ambos libros no pueden ser leídos aislados uno del otro. Se complementan, y el libro de Apocalipsis expande lo que ya había sido revelado por Daniel. Hemos podido reconocer la relación que había entre el cuerno pequeño y esta bestia, su poder, su autoridad, el tiempo que estaba ejerciéndolo y su herida de muerte. Pero te has quedado intrigado en conocer acerca de la próxima bestia que aparece en Apocalipsis 13. Si quieres conocer la identidad de la misma, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. De vuelta a nuestro programa de Evidencias, todavía estudiando las bestias de Apocalipsis 13. Ya hemos identificado a la primera bestia, la cual sale de la tierra. Pero acompáñeme todavía en el capítulo 13, ahora el versículo 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esa herida de muerte ha de ser sanada, y es un proceso. No podemos hablar solamente de un evento, es un proceso de restablecimiento. ¿Cuál es ese proceso? ¿Y de qué eventos podemos hablar en relación a la sanación de la herida de esta bestia? Por todas las características que se nos presenta en Apocalipsis 13,
tenemos que concluir que esta bestia que sale del mar es el verdadero anticristo. Al Juan describir esta bestia, Juan presenta ciertas características que son muy semejantes a las del Cordero que son presentadas en Apocalipsis 5. Y el Cordero, en Apocalipsis 5, se nos dice que fue herido. Tiene esta cicatriz de que fue herido. Entonces, si la bestia que sale del mar va a ser realmente es una falsa representación de Cristo, también necesita una herida. Y se nos dice que esta herida de muerte fue sanada. Entonces vemos que este hecho de tener una herida de muerte y que fue sanada no se está solamente refiriendo a periodos históricos, a eventos que nos ayudan a determinar, bueno, aquí sucedió esto, aquí sucedió aquello, aquí fue herida, aquí fue sanada. Esta característica nos está representando que este poder es el falso Cristo. El dragón es el falso padre y esta bestia del mar es el falso Cristo. Y la bestia cordero, la bestia que sale de la tierra, es el falso Espíritu Santo. Ellos son la Trinidad del mal, la falsa Trinidad. El libro de Apocalipsis realmente está lleno de estas contradicciones, de estas contraposiciones entre el bien y el mal. Entonces, así como tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentados en el libro de Apocalipsis capítulo 1, aquí tenemos la falsa Trinidad. Esta bestia es el anticristo. Pero también vemos que esta característica de la herida ocurre históricamente. Un hecho muy interesante ocurrió en el siglo XX. Un pacto fue firmado por Mussolini donde se le daba un pedazo bien pequeño de tierra, lo que hoy es conocido como la Ciudad del Vaticano, y que también es un país. Tiene sus propias leyes, sus bancos, sus diplomatas y tiene una gran influencia mundial. Aunque sea un lugar geográfico muy pequeño, pero porque representa más de 700 millones de católicos en el mundo. Realmente tiene una gran influencia. Y en la historia vemos que ese poder tuvo una decaída, pero ahora se está levantando. Y hasta hoy podemos decir que la Iglesia Católica sigue teniendo una gran influencia mundial. No podemos ignorar el hecho de que muchos católicos han realizado obras maravillosas, hermanos de buen corazón, que han hecho grandes trabajos misioneros, pero Apocalipsis no se está refiriendo a las personas, a los miembros que trabajan o que pertenecen a esta iglesia. Se está refiriendo al liderazgo, a este sistema que lamentablemente durante la historia se ha desviado de los caminos de Dios y ha creado e infundido nuevos conceptos teológicos que no están de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo es que realmente podemos identificar la bestia que emerge de la tierra? ¿Cuándo es que esta bestia, que aparentemente es tan apacible porque tiene imagen de un cordero, pero en algún momento dado comienza a hablar como un dragón? ¿Cuáles son los eventos que se relacionan a este cambio de aquella nación que nace sobre principios republicanos y de libertad, que garantiza la expresión libre, el libre ejercicio de la religión? Ahora comienza a hablar de manera tenebrosa como un fuerte dragón. Esta bestia en el capítulo 13, versículo 11, lo primero que dice es que sale de la tierra. El concepto tierra ya se mencionó anteriormente, se mencionó en el capítulo 12, que fue lo que ayudó a la mujer. En otras, recuerden, la mujer era la iglesia que la tierra la ayudó. Quiere decir que cuando en Apocalipsis capítulo 13 se dice que de la tierra sale una bestia, estamos hablando del territorio donde está ahora la mujer, donde está ahora la iglesia. Y si solamente la iglesia que está en esta tierra indica que es un poder que sale de la iglesia. Y el Apocalipsis capítulo 13 confirma esto porque dice que esta bestia ahora se parece a un corderito. Así que si esta bestia es una bestia cordero, indica que es una bestia, es un poder cristiano que parece que se va a volver malo. Y la misma profecía dice que aunque es una bestia cordero, realmente habla como dragón. Esto indica que es simplemente una falsante. En Mateo capítulo 7, cuando Jesús habló de los falsos profetas, Jesús describió a los falsos profetas como personas que se visten del cordero, pero que no son corderos, son lobos rapaces.
Así que estaríamos hablando de que esta bestia entonces es una bestia, un falso profeta. Así que podríamos identificar que este poder ha de surgir en la tierra. Identificamos que esta tierra que ayudó a la mujer fue América, específicamente el lugar donde se fueron los cristianos, que fue Estados Unidos. De manera que deberíamos inferir que esta bestia ha de surgir en Estados Unidos con un poder. ¿Qué tanto poder tiene esta bestia? Bueno, el texto no dice qué tanto poder tiene. Lo único que dice es que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, la bestia anterior que sale del mar. Siendo que el poder anterior, que es la Iglesia Católica, gobernó en toda Europa, hay algo que a veces hemos ignorado. Y es que en cada país de Europa teníamos presidentes, teníamos reyes, teníamos personas políticamente con mucha influencia. Sin embargo, la Iglesia o el Vaticano o el Papado ejercía cierta influencia y cierto poder sobre estas naciones, específicamente por la religión. De manera que no podemos decir que en cada elemento o en cada rincón del planeta Tierra la bestia ejerció un poder político. Más bien podríamos decir que la bestia ejerció una influencia política en cada uno de los líderes políticos que habían en esas naciones. De manera que si esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 ejerce un poder similar, y es un poder religioso que ya hemos descrito como falso profeta, indica que ejercerá un poder muy similar al que tuvo la bestia anterior. De esta manera, algunas de las opciones que se podrían ejercer dominio mundial es que el protestantismo como falso profeta que se describe estará cambiando o estará volviendo a lo que hace mucho tiempo debatió. Recuerden, el protestantismo se llama así protestantismo porque protestó contra la Iglesia Católica con Martín Lutero desde el año 1517. Si el protestantismo comienza a hablar otra vez a favor de esas creencias que ellos protestaron, que criticaron de la Iglesia Católica, indica en un sentido que están motivando al mundo a que vuelvan al inicio. Hoy en día oímos hablar del ecumenismo, que el protestantismo, las iglesias protestantes aquí en Estados Unidos están hablando, donde ya están hablando otra vez de unirse como iglesia. Recientemente se hizo un acuerdo entre las iglesias protestantes y la Iglesia Católica, donde si un católico bautiza, la iglesia protestante debe aceptar ese bautismo, o viceversa. Si el protestante bautiza, la Iglesia Católica debe aceptar a ese protestante. Hasta no muchos años atrás eso era imposible. Si una persona era bautizada en el catolicismo, cuando se volvía protestante tenía que ser bautizado. Y si era protestante y quería ir al catolicismo, tenía que bautizarse. De esa manera ya no existe esa división entre católico y protestante. Y cada día hay un creciente interés de que el catolicismo y el protestantismo se unan de manera religiosa, buscando ya doctrinas similares, conceptos donde ellos no difieran, donde hagamos entonces un ecumenismo mundial. Lo mismo está pasando con otras religiones no cristianas, donde se está motivando, buscando una unidad que está siendo ejercida específicamente desde aquí, desde Estados Unidos, que somos el país protestante, donde queremos que haya unidad mundial, donde queremos que todo el mundo sea uno por la paz mundial. Y desde aquí de Estados Unidos se está motivando ese deseo de buscar elementos comunes religiosos donde todos podamos estar unidos. De esta manera la profecía está diciendo que Estados Unidos está ejerciendo una influencia hacia esa unidad, donde estamos volviendo a lo que fuimos anteriormente, a un poder religioso donde se ejerce el deseo de que cada uno adore de una manera u otra en contra de los principios de Dios. Y de esta manera podíamos ver que un cumplimiento ha estado siendo ejercido desde hace muchos años, donde países que eran ateos como Rusia, Cuba, hoy en día están aceptando más la política religiosa que a través de Estados Unidos el protestantismo está ejerciendo. El proceso de sanación de la primera bestia, la que emerge del mar, no se ha completado en su totalidad. Tampoco la bestia que aparentemente tiene imagen de cordero, pero que habla como un dragón, ha tronado de la manera definitiva, como declara el apóstol Juan.
¿Qué eventos serán los que estarán relacionados a ese cambio, a ese giro de eventos? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Hemos llegado a la parte final de este programa. Hemos estado estudiando acerca de dos bestias enigmáticas y poderosas que aparecen en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13. Ahora tenemos que estas bestias se unen y hay un engaño final. El mundo se enfrenta a señales y prodigios. A diferencia del tiempo del profeta Elías, cuando el fuego caía en el altar correcto y el altar equivocado no sucedía nada. Ahora vemos que lo impresionante, lo poderoso y lo milagroso emerge en el altar equivocado. ¿Cuál es el engaño final y de qué se trata este engaño que ilumina al mundo y sorprende a las naciones? Algo muy interesante que aparece en Apocalipsis 13 es que en este capítulo se presenta una falsa Trinidad. Así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo, y juntos trabajan para salvarnos, también existe una Trinidad del mal, que trata de hacernos daño y de desviarnos del camino de Dios. Y la Biblia describe a esta Trinidad del mal como el dragón, que es Satanás, describe a la segunda persona como a la primera bestia, la que sale del mar, que es el liderazgo de la Iglesia romana, que es el sistema papal que surgió durante la Edad Media, y la bestia que sale de la tierra, que ya es un poder más reciente que surge en los Estados Unidos y que hace con que la primera bestia tenga autoridad. Entonces, estos tres poderes trabajan juntos para desviar a la raza humana de los caminos de Dios. Algo interesante que podemos notar es que cuando la Biblia describe a Jesús y a su ministerio, nos dice que Jesús es bautizado, o sea, sale de las aguas para después comenzar su ministerio. Entonces sale de las aguas y comienza a trabajar para salvar al ser humano. La bestia, que es una falsificación de Cristo, la bestia sale del mar, sale de las aguas para engañar a las personas. En los evangelios se presenta que Cristo es semejante al Padre. Apocalipsis describe a la bestia que sale del mar como semejante al dragón, con cuernos, con cabezas, uno se parece al otro. Jesús recibió autoridad del Padre para hacer su obra. La bestia recibe autoridad del dragón para hacer su obra. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Apocalipsis nos presenta que el trabajo más fuerte de esta primer bestia dura 42 meses, o sea, 3 años y medio, 1260 años. O sea, es una falsificación del ministerio de Cristo. Jesús murió y resucitó. Apocalipsis nos dice que la bestia sufre una herida de muerte y después es sanada. Jesús recibe autoridad y adoración universal después de que resucita y va al cielo. La bestia será adorada por todos cuando la herida esté totalmente sanada. De esa forma concluimos que la bestia que sale del mar es un poder que falsifica todo lo que Cristo hace, que desvía el enfoque a Cristo, que es nuestro verdadero Salvador, que está en el santuario celestial, intercediendo, trabajando por nuestra salvación y que vendrá a buscarnos, y eso es falsificado, quitando el enfoque de Jesús y poniendo ese enfoque en un sistema religioso falso, que se hace pasar por Dios, que se denomina un poder religioso, que es venerado por todas las personas, pero que no conecta a las personas de forma directa con el Cristo verdadero. Primera Timoteo nos ayuda a esclarecer este punto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia es sumamente clara al afirmar que solo existe un mediador entre Dios y el hombre, que es Jesús. Entonces, ¿cómo podemos justificar que las personas tengan que llegar a Dios por medio de santos, a través de intercesores humanos o a través de la confesión a un padre, a un ser humano?
o por medio de la Virgen María, o hasta mismo a través del Papa. ¿Cómo es posible que nuestra conexión con el cielo tenga que ser por medio del Papa si solo Jesucristo es nuestro mediador? Apocalipsis aquí nos está presentando que el verdadero ministerio es el de Cristo en el cielo. Entonces, ¿por qué el enfoque no está en el cielo y sí aquí en la tierra? Y un detalle interesante, en Apocalipsis 13, versículo 8, nos dice que a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. O sea, es un movimiento globalizado, es un movimiento mundial. Por eso resulta sumamente interesante cuando vemos hoy estos movimientos ecumenistas donde se tratan de juntar a todos los cristianos. Lo que parece ser algo realmente atractivo, con lindos ideales. Pero cuando contrastamos esto con Apocalipsis, nos da una cierta desconfianza, ya que Apocalipsis nos dice que todos van a adorar a la bestia. O sea, la mayoría de los cristianos no están siguiendo a Dios de acuerdo con Apocalipsis, están adorando a la bestia. Y por eso tenemos que tener esto muy claro. En este periodo donde todos se están juntando, se están dando las manos, somos todos hermanos, tenemos un líder que es una persona carismática y fantástica. Todo esto suena muy bonito. El problema es que Dios quiere que Él sea reconocido, Él sea adorado, y no un ser humano. Siguiendo con la falsificación de la Trinidad maligna. El trabajo del Espíritu Santo es falsificado por la bestia que sale de la tierra. Veamos algunas de las comparaciones. Vemos en la Biblia que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que guía a las personas a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo está hablando de Dios a la raza humana. Y la bestia que sale de la tierra es llamada de falso profeta. O sea, que habla de Dios, pero en realidad está hablando mentiras. El Espíritu Santo lleva a las personas a adorar a Jesús. La bestia que sale de la tierra hace con que todos adoren a la bestia que sale del mar. El Espíritu Santo opera milagros maravillosos. Apocalipsis 13 nos dice que esta bestia que sale de la tierra también hace milagros. El Espíritu Santo es el espíritu de vida, es el espíritu que da la vida. Ya la bestia que sale de la tierra le da vida a la bestia que tenía la herida de muerte. Y el último punto, que tal vez pueda ser el más interesante, es que el Espíritu Santo sella al pueblo de Dios. Ya la bestia de la tierra aplica la marca de la bestia, el sello de la bestia, a aquellos que no adoran a Dios. De esa forma notamos claramente que así como Dios, por medio de la Trinidad, está tratando de salvar a su pueblo, existe una Trinidad del mal que trabaja en contra del ser humano. Esto es parte de lo que es el engaño final. Por eso hoy, en estos últimos días, tenemos que conocer al Dios verdadero y a su obra de salvación, y al mismo tiempo tener cuidado con lo que la Trinidad falsa está haciendo para engañar a los hijos de Dios. Al final del capítulo 13 de Apocalipsis se menciona un número enigmático, un número que conocemos de la cultura babilónica, el número 666. Muchas personas han tratado de identificar el mismo a través de chips que son puestos en personas, a través de tatuajes, a través de diferentes escenarios o conspiraciones. Pero ¿de qué se trata ese enigmático número? ¿Y qué relación tiene con la restauración de la bestia y con la forma de dragón que estará hablando la segunda bestia? Estos últimos versículos de Apocalipsis 13 realmente han dado mucha imaginación a las personas. Diversas publicaciones, libros, películas ya han tratado este tema del 666. Pero tenemos que reconocer que la gran mayoría de estas producciones son simplemente una versión sensacionalista de lo que representa este número. Para realmente entender lo que significa el número 666, en primer lugar tenemos que leer todo el capítulo y reconocer las diferentes características que se presenta para cada una de las bestias, cuándo surgen, de dónde, qué es lo que hacen, cuál es su carácter, su objetivo, cómo sus obras se van dando durante la historia y cómo hoy siguen trabajando para engañar al ser humano. Ahora, el número 666 es un número
único, muy interesante. Muchas personas han tratado de interpretar este número como un nombre utilizando un método llamado de gematria o también llamado de numerología, que es cuando tomas un nombre de alguna persona y de acuerdo a las letras que este nombre posee, las transformas en números. Como decir que la letra A representa el número 1, el B representa el número 2 y así por delante. Ahora, Juan está escribiendo un libro en el cual se hace una referencia al Imperio Romano. Él es un prisionero de este imperio. Entonces, él tiene que codificar algunas de estas informaciones. Entonces, él pone este número 666 en este capítulo. El número ya se ha aplicado a diversos personajes de la historia. Pero si juntamos todas las características del capítulo, no nos sorprenderíamos al reconocer a quién realmente se está refiriendo, porque ya hemos identificado quiénes son los personajes que representan estas bestias. De esa forma, no nos sorprenderíamos si este número estuviera asociado con el liderazgo de la iglesia cristiana medieval que persiguió a los cristianos durante la historia y que ahora sigue vigente por medio del sistema papal. En la historia encontramos un documento muy famoso llamado de Donación de Constantino. Este documento, que en realidad es una fraude y no fue escrito por Constantino, nos presenta que Constantino le da el poder al obispo de Roma y el texto presente es muy semejante a lo que describe Apocalipsis 13. Muchos han señalado que el título Vicarius Filii Dei presente en esta carta de Constantino y que hace una referencia al apóstol Pedro representa el número 666 si se le suman las letras latinas presentes en este título. Personalmente pienso que entender este título como el 666 es una parte importante de lo que significa este número, pero lo que más me sorprende es el contenido de esta donación, ya que se asemeja demasiado a lo que Apocalipsis 13 ya profetizaba sobre la bestia que surge del mar. Otro punto interesante es asociar este número a lo que dice Apocalipsis 17. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esta mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Ahora, si volvemos al capítulo 13, leemos en el versículo 18, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues el número de un ser humano, 666. El 8º rey de Apocalipsis 17 es el último momento, el último periodo de la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13, justamente antes de que Jesús regrese a la tierra, cuando toda esta persecución presentada en Apocalipsis 13 se esté dando. Y el número 666 nos lleva hasta ese momento de Apocalipsis 17. Entonces el número está asociada con esta donación de Constantino y también por medio de gematria con el título Vicarius Filii Dei, pero también nos permite hacer un link entre estos dos capítulos para ilustrarnos que el número 666 está particularmente asociado a la experiencia de los últimos días del tiempo del fin. La marca de la bestia que aquí se describe aún no ha sido dada, todavía no. No hasta que la persecución vuelva a ser fuerte nuevamente y que las personas puedan darse cuenta y puedan identificar que existe el lado de Dios y el lado de la bestia. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros actualmente en cuanto a esta situación? El hecho de que la profecía indique de que va a haber un poder que se va a oponer en contra de Dios y que va a oponerse en contra de las leyes de Dios y que va a oponerse en contra de la religión, deberíamos preocuparnos si lo que tú y yo conocemos hoy en día con respecto a Dios y sus mandamientos es lo correcto. Es posible que de alguna manera u otra lo que tú y yo conozcamos no sea lo correcto. Y estar del lado correcto en esta gran batalla que ha de ejercer
que ha de acontecer nos da la garantía de que vamos a ser libres. En Apocalipsis 14 tenemos un llamado y una advertencia para el ser humano. El llamado está en el versículo 7. Allí lee: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Aquí tenemos un llamado universal para que todos adoren al Dios creador. Ese es el llamado para la verdadera adoración. Pero también tenemos una advertencia en el versículo 9. En la segunda parte del versículo 9 dice: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios. La Biblia presenta claramente que existen dos tipos de adoración y todos estarán encajados en una u otra categoría. Unos estarán siguiendo al Dios verdadero y otros adoptarán el sistema religioso falso. De esa forma, Dios está alertando: existe un sistema religioso que es falso, parece con el verdadero, pero no es verdadero. Concluimos de esa manera que la operación del mal para el tiempo del fin se enfoca principalmente en el engaño. Históricamente vemos que Satanás ya ha perseguido mucho al pueblo de Dios, pero ya para el tiempo del fin, Satanás persigue un poco menos, pero engaña mucho más. Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestros conceptos sobre el ser humano y la existencia de Dios son ideas que hemos desarrollado por nosotros mismos, que nos ha enseñado un tercero, o son ideas que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. En el versículo 12 nos presenta otro elemento que también tenemos que considerar, donde Dios explica cuál es el lado correcto. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces este es el punto clave. La verdadera adoración está enfocada en Jesús, que es el único mediador entre Dios y el hombre, y también está enfocada en los mandamientos de Dios. No hay forma de adorar al Dios verdadero sin guardar los 10 mandamientos. Si regresamos en el tiempo hasta el periodo del profeta Daniel, estos dos libros de Apocalipsis y Daniel combinan muy bien entre sí. En Daniel se presenta la experiencia de 3 jóvenes hebreos frente a la adoración de un gran ídolo. Existe un ídolo en Apocalipsis 13 y de esa forma se hace un eco a Daniel 3. Y en esta historia de Daniel 3, el rey hizo una gran imagen y todos deberían adorar a esta imagen. Y el que no adoraba la imagen sería arrojado en un hornario ardiente. Vean que es el mismo concepto de Apocalipsis 13. O tú adoras a la bestia, tú adoras a la imagen, o vas a ser perseguido. Tú no vas a estar a salvo por tu cuenta, tú vas a ser muerto. La persecución será grave. Entonces, ¿qué es lo que tú harás cuando toquen la música? Esto es lo que sucede en Daniel 3. Dice, cuando suene la música, todos se deben postrar frente a la imagen. Ahora yo me imagino que muchas personas del pueblo de Dios estaban de pie aquel día enfrente a aquella gran imagen de oro, pensando, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando suene la música? Y se dieron cuenta de que si se quedaban parados, iban a morir. Y si se arrodillaban, ellos no iban a morir. Me imagino que de repente algunos racionalizaron el proceso. Mis sandalias están desatadas. Cuando toque la música, yo simplemente me agacho y me ato las sandalias. Y nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Y todos se arrodillaron porque fueron intimidados por el rey, con excepción de 3 jóvenes. Fueron llevados hacia el rey y el rey dijo, esperen, ustedes son 3 de mis hombres de confianza, Sadrach, Mesach y Abednego. Les voy a dar una segunda oportunidad. Cuando toquen la música, por favor, arrodíllense y todo estará solucionado. Pero si no, lamentablemente, los voy a tener que tirar al hornal de fuego. ¿Y quién va a ser el Dios que los va a salvar de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego, esos 3 jóvenes de fe, miraron a los ojos del rey y dijeron, nosotros no necesitamos escuchar la música nuevamente. Nosotros estamos decididos y nuestro Dios es poderoso para salvarnos de tu hornalla de fuego. Pero si aún no lo hace, queremos que tú sepas que no nos vamos a arrodillar. Apocalipsis presenta una gran batalla entre el dragón y el cordero, entre la bestia y el pueblo de Dios. Eso indica
que tú y yo debemos preocuparnos cuál es el pueblo de Dios. La Biblia dice, ha de haber un remanente que le hará frente a la bestia. Y ese remanente es los que guardan los mandamientos de Dios. Y es entonces tu preocupación en este desenlace que ha de acontecer de cuando el dragón haga guerra contra este pueblo de Dios, que tú estés de ese grupo, del grupo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De esta manera tú podrás tener garantía de que tú estarás en pie y será parte del grupo final que es denominado los 144,000. Hemos llegado al final del capítulo 13 y tal vez queda la pregunta, ¿qué sucederá con el pueblo de Dios? ¿Será que estará a merced de estas bestias poderosísimas? Aquellas que ejercen poder, ya sea la primera que aunque fue herida de muerte, su poder será restaurado, o aquella que tenía apariencia de un cordero, pero que ahora habla como un dragón. ¿Será que nosotros estaremos temerosos por lo que ha de suceder en relación al 666 y el fin del tiempo? No. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis se trata de la revelación del Señor Jesucristo. Se trata de esperanza, del león de la tribu de Judá, de aquel que nos asegura paz y que ha de restaurarnos poderosamente. Por esa razón, en esta ocasión, mientras tú te retiras a tu hogar y piensas en los conflictos y los problemas, en lo que has leído en la prensa, de lo que has visto en la tele o lo que tal vez has accedido a través del internet y tal vez te ha dejado de una manera paranoica, temerosa, angustiada, hoy tú puedes descansar en aquel que cuando se encontraban los vientos revolcados en el mar huracanado, dijo, haya paz. Le dio seguridad a todos de que Él estaba en control. Y sí, Jesús es el que tiene el dominio de las naciones, el dominio de las bestias, aquel que te da seguridad y paz en medio de las circunstancias difíciles.